vamos a ver, es decir, Francia tiene un problema muy serio. Si nosotros tenemos un problema con nuestras pensiones, a Francia le pasa exactamente lo mismo. Los franceses se jubilan a los 62 años. La propuesta de Macron es ampliarlo a los 64, pero en lugar de hacerlo, modelo de negociación, consenso, colaboración, preparación, transición, lo hace modelo nuestro amigo el presidente del gobierno, con una diferencia, que allí los sindicatos tienen poder. Los sindicatos no se han avenido porque no les ha convencido la manera de proponerlo, no han negociado y están quemando las calles, están revolucionando el país. Ayer Burdeos parecía que casi, el ayuntamiento de Burdeos casi se enciende. O sea, es decir, los sindicatos en estos momentos en Francia han dicho que no a la ley Macron, que no están dispuestos a atacar con este modelo de transición. Y es decir, están utilizando todo su poder. Es decir, aquí nos tragamos absolutamente todo lo que nos echan. Es decir, evidentemente, la diferencia es que allí los trabajadores, es decir, ven cuáles son sus inconvenientes, y aquí lo que nos han colado es una ley de reforma de pensiones que la pagan los empresarios. Es decir, aquí nos la han colocado, pero empapeladita directamente a todos los empresarios. Vamos a ver cómo pagamos nosotros las pensiones en los próximos años. Y allí los sindicatos han dicho que no se jubilan a los 64 ni por casualidad, y aquí nos jubilamos a los 67. Y preparémonos. Nos jubilaremos a los 70 dentro de muy poquito. Háblanos de unos datos que te has preparado para hoy que son más que preocupantes. Vamos a ver, lo que traigo hoy es un dato, es decir, el cual se llama el índice de declaraciones de quiebra que publica Eurostat. Lo primero que quiero decir, estos datos se elaboran a nivel país, es decir, cada uno de los países lo manda Eurostat. No es que Eurostat haya elaborado... no los elabora Eurostat, sino que cada país hace el suyo. O sea, el dato que nosotros hemos enviado se envía desde aquí, del Instituto Nacional de Estadística, que recopila toda la información y se manda a Eurostat. Bien, si nos fijamos, en el año 2018, a cierre del año 2018, el índice de quiebras, que tiene una base 100 en el año 2015, prácticamente los seis grandes países de Europa estaban muy parecidos. España estaba en el 84%. Explícanos qué es el índice de quiebra, por favor. El índice de quiebra es decir, lo que se elabora como la estadística del número de empresas que van quebrando, en función de un histórico. Es decir, en el año enero 2015 era igual a 100, cuando ponemos que en el 2018 en España era 84, quiere decir que se había reducido el número de quiebras comparado con enero del 2015. Si os fijáis, todos los números están muy alrededor del 80, España el 84,2, es decir, Alemania el 81,5, Francia el 86, Italia un poquito más bajo, el 73, y la Unión Europea en aquellos momentos de media estaba en un 90,7. Cierre del ejercicio 31 de diciembre, estos datos se publican trimestralmente. Cierre del ejercicio 2022. El índice de quiebras de España ha pasado de 84 a 388,8, con un incremento del 362%. Putin. Esto podría ser, se podría ser bueno, regular o malo, si no tenemos comparación. Pero es que resulta que Alemania ha pasado del 81,5 al 69,3 y ha bajado un 15%. Francia ha caído un 18,7%. Italia ha caído un 43%. Y en España ha crecido un 362%. Es decir, desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de la Moncloa se ha disparado un 360%. Efectivamente, desde que Pedro Sánchez, y esto es lo más importante para que la gente lo entienda, mientras en Alemania las quiebras, desde que Pedro Sánchez llegó hasta el día de hoy, se ha reducido un 15%, o en Italia se ha reducido un 43%, en España se han incrementado en un 363%, que significa multiplicarlo por 4,6, la cifra de quiebras desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. ¿Qué sucede? Bueno, pues esta es la realidad. Es decir, estos datos los genera el gobierno, los facilita el gobierno, los elaboran las diferentes áreas correspondientes de
del Estado se mandan al Instituto Nacional de Estadística para que éste los mande directamente a Eurostat. Por lo tanto, lo primero, están elaborados por españoles, por empleados públicos españoles y, por lo tanto, esto no es que se lo haya inventado un señor que está sentado a la derecha de Dios Padre, no. Estos son empleados públicos españoles que han elaborado estas estadísticas y que las vienen elaborando desde que Eurostat las pidió, es decir, que es antes del 2015. Nosotros, estos datos, lo que pasa es que en el 2015 se decidieron poner, es decir, un índice igual a 100 para todos, para poder ver después de la salida de la crisis que habíamos tenido en el 2008, donde la crisis financiera había provocado grandes quiebras y grandes pérdidas empresariales, pues se dijo, bueno, vamos a poner una nueva historia y la ponemos con base exactamente todos igual, a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo que pasa es que somos el peor país de Europa, con diferencia. Riera, una pregunta. Como has dicho que estos datos son elaborados por cada país, ¿puede haber maquillaje con estas cifras y que en realidad sea peor? No, es difícil, porque yo creo que el gran problema es que ni se han enterado. Es decir, si esto se estuviese al loro los ministros preocupados, el problema es que el gran problema que hay hoy en estos gobiernos es que en la economía no hay nadie preocupado por la economía, no hay nadie. Están todos ocupados, es decir, en intentar hacer cositas para aparecer en los medios de comunicación. Pero ocupados en resolver los problemas económicos del país no hay nadie. Entonces, es posible que hasta se le haya mandado a la ministra de Economía el informe y ni se lo haya molestado en leer, porque si se le hubiese molestado en leer, me imagino que le hubiesen entrado pues, los 14 mal. Es posible que a partir de ahora, y con lo que estamos aquí diciendo, entren temblores y empiecen a pedir datos y lo puedan tocar. Hasta ahora, la gran ventaja que tenemos es que como no se enteran, pues nos han dado los datos que son una realidad, pero la realidad es para echarse a temblar lo que está pasando. Y si no, fijaros, a salir a la calle, pasearos por las calles de... Cierre. Eso es una realidad. Y cierre. Hoy me escribían de Majada Honda varias personas, si es que me da un paseo por la calle, no sé qué, y decir 14 cierres. Es que eso es lo que está pasando. Pero esos son los cierres. Hay una cosa que parece enormemente contradictoria a lo que estás diciendo, que es una realidad. ¿Cómo mienten? Porque si hay tantos cierres, si hay tantas quiebras, ¿cómo ellos quieren dar unos datos de paro tan falseados? Las quiebras y cierres suponen gente a la calle. Claro. ¿Qué ocurre? Que tienen unos sindicatos absolutamente domados. Comprados. No quiero defender 60 millones de euros Macron en ni no, pero hay una cosa cierta, Macron ya no aspira a unas elecciones, por tanto, equivocado o no, ha hecho, según sus economistas, lo que ha creído y dice que prefiere perder la popularidad que perder el futuro de Francia. Y también es cierto que Francia está mucho más habituada que España a las revoluciones, no nos vayamos allá a la Revolución Francesa, a la del 68, y los sindicatos están en la calle porque Macron no es un presidente de izquierdas, también es eso, y aquí los veremos salir a la calle a lo mejor después, pero ahora están tapando porque vamos, lo que se ha propuesto aquí como el liderazgo de las pensiones, es el hambre futura. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Y la realidad económica es la que es. Así que, vamos a ver, esto es lo que dicen los números. Los números tú le puedes hacer caso o no le puedes hacer caso. Pero la verdad la acaba de publicar hoy el Instituto Nacional de Estadística, el último trimestre solo hemos crecido un 0,2%. Claro. Solo hemos crecido un 0,2%. Y por lo tanto, por mucho que digan, hoy en Televisión Española, es decir, decían que el PIB había crecido un 10%. Claro que ha crecido un 10%, soborrego. Si tú divides a precios corrientes el PIB y lo divides con el del año anterior a precios corrientes, claro que ha crecido un 10%, y en cuanto lo deflactas y le quitas la inflación del 8,5%, pues resulta que por mucho que digan,
La economía real española ha crecido un 2,7% y si te vas a la página del Instituto Nacional de Estadística te lo pone ahí. Luego empiezan a contar milongas porque tienen que darle de comer, o sea, si tienen que darle la razón a la ministra de Economía. La realidad, la economía española está en parada cardíaca, nos guste o no nos guste. Es decir, los parados no son el 12,8%, los parados reales son 3 millones casi y medio los de fijos parados. discontinuos. Claro, que no está. Entonces, esa es la realidad. Es decir, nos dicen 2.900.000 y tenemos casi medio millón más de parados. Y esos parados vienen por ahí. Y el paro juvenil más grande de Europa. Vamos a ver, 500.000 jóvenes, es decir, en estos momentos que suponen el 30% de paro, es decir, en el paro juvenil. Y el más alto paro en mujeres también. Somos el país que más mujeres tiene en paro en porcentaje. Y en valor absoluto no somos los que más porque nos ganan algunos porque son más grandes que nosotros. Pero en paro juvenil solo nos ganan valor absoluto Francia, que tiene 89.000 parados juveniles de mayores de 25 años que nosotros. Pero en porcentaje no tiene nada que ver. Nosotros estamos en el 29%. ¿Qué han hecho? Es el país también de Europa que más ha aumentado el número de funcionarios públicos. Claro. Entonces, eso ha contribuido cada vez que ven los datos reales del paro, más gente. Y resulta que luego el ciudadano no está atendido. ¿Sabes cuántos empleados públicos hay en estos momentos en la categoría de otros? Es decir, que han entrado por las puertas correderas, no son funcionarios y que no son, y que no son contratos laborales. 673.000 empleados públicos que pagamos, que tienen un contrato que tiene el nombre de otros. Unos son interinos, otros no. En cualquier caso, que se puede prescindir de ellos en el momento que alguien quisiera. Nadie va a querer, porque venimos de 300.000 hace 10 años a casi 700 que tenemos en estos momentos. Todos los partidos han tenido posibilidad de reducir esa cifra, ninguno la está reduciendo. Hoy 673.000.